Esferas de Poder, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el licenciado Otoniel Bonilla, director nacional de persecución de la corrupción administrativa. Muchísimas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Muchas gracias a ti, Federico, por la invitación. Aquí estamos para servirte. Sí, fíjese, ya está concluyendo un mandato presidencial correspondiente al cuatrienio 2008-2002. ¿Cómo valora usted, en su condición de Procurador General Adjunto y director de la DPCA, las acciones que se han encaminado desde el Ministerio Público, desde la instancia que usted dirige, en la lucha contra la corrupción administrativa en el país? Fíjate, puedo decirte que en términos institucionales se ha hecho un esfuerzo desde la Procuraduría General de la República y la propia DPCA, que es una dependencia de la Procuraduría, en procura de asegurar las investigaciones y la persecución de la corrupción. Por supuesto, no ha sido probablemente el que la sociedad espera y el que quizás uno mismo se haya propuesto, pero por razones propiamente asociadas a la institución, de las limitaciones que hemos en su momento indicado con que se maneja la DPCA, que hemos venido luchando para ir fortaleciéndola cada vez más, falta de personal y ese tipo de precariedades con que cuenta o que están asociadas a la propia entidad, tal vez no haya permitido el que hayamos presentado mayor cantidad de casos. Sin embargo, con el esfuerzo de los fiscales que me acompañan y el mío propio, hemos avanzado en varias investigaciones durante esta última parte. Y ya antes había estado precedido a nuestra actuación como subdirector de la DPCA, o sea que nosotros hemos venido elaborando en esta dependencia desde el 2004 y posteriormente en el año 2009 pasamos a ser titular del organismo y hemos avanzado muchas investigaciones que han sido presentadas a los tribunales de la República, otras que están en curso y algunos casos que no tenían las pruebas suficientes, no encontramos los elementos necesarios para apoderar un tribunal, pues entonces se dictaron autos de archivo que en su momento fueron divulgados. Entiendo que de manera personal me siento con la satisfacción del deber cumplido en cuanto a mi labor como individuo y como funcionario al frente de la entidad, al margen de que se haya podido avanzar tanto como la sociedad aspira y nosotros mismos tal vez que nos hayamos propuesto. ¿Qué le falta a la lucha contra la corrupción? ¿Qué tipo de mecanismos crees que pudiera colaborar a que haya mayor efectividad? Yo pienso que al tema contra la corrupción le faltan varios puntos porque sean superados. En términos normativos, la República Dominicana ha avanzado bastante. En términos de adoptar medidas de control desde el Poder Ejecutivo, con la implementación de la iniciativa participativa anticorrupción, se completó una fase que venía agotándose. Por supuesto, todavía hay limitaciones en los organismos de control. Básicamente la Cámara de Cuentas todavía acusa algunas debilidades en términos institucionales, aunque ha avanzado bastante. Y la DPCA, ya he dicho, que tiene limitaciones muy acentuadas en términos institucionales. No así en la vocación de los que allí estamos para actuar. Pero además, en sentido general, desde una óptica ya más desde la sociedad misma, falta sinceridad en la lucha contra la corrupción de algunos estamentos, porque vemos que se utiliza como un instrumento proselitista y eso le hace mucho daño al tema, mucho daño a quienes actuamos para perseguir la corrupción, lo que actuamos verdaderamente, porque hay quienes dan discursos, pero esos discursos no van más allá de hacerlos en medio de un seminario, tomándose probablemente un buen vino, en fin. Nosotros no, nosotros los hacemos en la
en la candela del día a día, buscando las pruebas, buscando las evidencias y actuando cuando hay que actuar independientemente de quién sea. Entonces pienso que le falta un poco de sinceridad al tema. La propia sociedad civil, y quiero aprovechar esto para ponerlo en contexto, la sociedad civil nuestra, que hace su trabajo, que el cual reivindico y saludo, pero entiendo que en los últimos tiempos ha de alguna manera tendenciado la lucha contra la corrupción. E incluso la corrupción es dependiendo del momento en que se esté viviendo. Y veo ahora que un proceso que hemos encauzado, que más adelante pudiéramos referirnos a él, en el caso del INDRI, el principal implicado, su abogado es un destacado miembro de la sociedad civil. Un exdirector ejecutivo de Finjus, destacado miembro de la sociedad civil, que predica mucho contra la corrupción, hoy es el abogado del principal el doctor Carlos implicado, Salcedo. el doctor Carlos Salcedo. O sea, fíjese cómo la sociedad civil levanta la bandera contra la corrupción, pero cuando el Ministerio Público actúa, entonces son ellos los defensores de esos, o a través de uno de ellos, porque no quiero decir que es la sociedad civil como tal que lo está haciendo, pero un destacado miembro de la sociedad civil que pontifica bastante incluso contra la corrupción y en su momento ha levantado esa bandera de lucha contra la corrupción y hoy anda incluso denostando la investigación sin conocerla. De manera que fíjese cómo con esto se juega. Entonces la verdadera lucha la tiene el DPCA y uno que otro organismo y entidades de grupos no gubernamentales. De manera que quería aprovechar esto para poner esa circunstancia en el tapete. Esa falta de sinceridad que usted dice que hay en la lucha contra la corrupción de algunos estamentos, ¿cuál es la manifestación que tiene? ¿Cómo actúa esa falta de sinceridad que usted alude? Bueno, eso le quita credibilidad a quienes presuntamente luchan contra la corrupción y nos da más fuerzas a nosotros para convencernos de que la corrupción, de la única manera en que podrá ser enfrentada eficazmente, es desde el Estado, a través de sus instituciones. Por una parte, los organismos que tienen que ver con la prevención, que me inscribo dentro de los que cree que la mejor forma de combatir la corrupción es evitándola. Porque después que se produce, el daño generado va a permanecer intacto sobre la sociedad y el Estado. Entonces, los organismos de prevención deben ser fortalecidos. Los organismos de detección, Cámara de Cuentas, Contraloría, deben continuar fortaleciéndose como se ha venido haciendo, porque esto me consta que se ha venido haciendo. Y la DPCA por igual. Nosotros, durante nuestra gestión, nos hemos propuesto, y creo que lo hemos logrado, convertir, aunque seamos una institución pequeña, pero las hemos convertido en una verdadera Fiscalía Anticorrupción. En el sentido de que está esquematizada, pensada y creada como un organismo verdaderamente especializado en la lucha contra la corrupción. Sus fiscales han sido capacitados desde esa visión, sus auditores, pocos, pero cuando llegue el momento en que se den las condiciones institucionales para que esos auditores y fiscales sean incrementados, pues ya no van a partir de cero, sino que van a partir de una entidad que ha sido especializada y rápidamente podrán insertarse a la labor que desde allí desplegamos a cada día. Es decir, que nosotros le hemos impregnado a la DPCA esa visión, convertirla en una verdadera Fiscalía Anticorrupción del Estado. Y pienso que en eso hemos avanzado. Cuando estén dadas las condiciones y que la Procuraduría cuente con los recursos, porque sabemos que tiene limitados recursos económicos y pueda disponer de mayor cantidad de fiscales, de mayor cantidad de auditores, de equipos, de herramientas de investigación para la DPCA, el país habrá dado un gran salto. Y pienso que eso se podrá hacer con un mínimo de esfuerzo. ¿Siente usted, en base a lo expuesto aquí, que las coyunturas en que se denuncian casos de corrupción son más políticas que hechos reales? Hay de todo. Hay hechos que realmente merecen ser investigados y nosotros, en la medida de esa posibilidad de que le he señalado, los investigamos. Ahora bien,
usted podrá darse cuenta, y así los hemos examinado al observar nuestras estadísticas de ingresos de casos, que hay tiempos altos y otros bajos. En tiempos de campaña se incrementan las denuncias que llegan a la DPCA. Por ejemplo, ahora, recientemente, cuando transcurría el proceso electoral, llegaron más casos de denuncias a la DPCA. Tan pronto pasó el proceso, dejaron de llegar. O sea, de denuncias desde litorales interesados, de litorales partidarios, esencialmente. Probablemente de esas denuncias hay algunas de ellas que merecen ser investigadas, o sin el probablemente, hay algunas de ellas que merecen la atención nuestra y lo estamos haciendo, estamos investigando varias de ellas. Hay otras que cuando usted las examina se da cuenta que tenían un propósito más proselitista que verdaderamente en procura de que fuera esclarecido un presunto acto de corrupción. Y eso es dañino para la lucha contra la corrupción. De verdad, yo soy un convencido que eso es dañino. Ojalá nuestros políticos, todos, no me refiero a uno u otro, todos, el sistema político entienda que el tema de la corrupción, si bien debe mantenerse en la palestra y un tema de debate como para que se establezcan políticas serias para enfrentarlo, no debe ser meramente utilizado como un estamento de campaña, porque entonces a quienes sean responsables verdaderos de hechos de corrupción se escudan en esa verdad para entonces pretender procurar impunidad. Y creo que en algún momento muchos los han logrado en los propios tribunales con estos discursos de que se trata de una supuesta persecución política, aún estando en medio de un proceso penal serio. De manera que ojalá hagamos conciencia con esto de que el tema de la corrupción deje de ser un instrumento de campaña. El Estado tiene instrumentos, ha creado instrumentos de prevención de la corrupción, la ley de contrataciones públicas, la iniciativa participativa contra la corrupción, la ley de libre acceso a la información, donde todo ciudadano pueda ir a reclamar cómo se manejan las instituciones públicas. Es decir, que hay todo un andamiaje en donde cualquier ciudadano pueda abrevar sobre las ejecutorias administrativas, el manejo administrativo del Estado. Estos instrumentos no han bastado desde su punto de vista para que ese tema, el tema de la corrupción, de una vez y por todas, tenga una mayor prevención desde el punto de vista del manejo de los recursos en los distintos estamentos del Estado. Fíjate, yo pienso que el esfuerzo ha valido la pena y ha tenido sus frutos. Se ha avanzado bastante en la dirección de evitar que se produzcan hechos de corrupción, y cuando se producen, pues que los organismos institucionales puedan actuar. Sin embargo, nunca será suficiente. La corrupción es un delito, y el delito en todas las sociedades del mundo va a existir mientras exista la sociedad. O sea que la corrupción podremos enfrentarla eficazmente, podemos lograr que disminuya significativamente hasta el punto en que, como proclama la propia Convención Interamericana contra la Corrupción, deje de socavar a la democracia y al propio Estado. Sin embargo, la corrupción no va a dejar de existir. Lo importante en esto es que hayan instrumentos para detectarla, primero para prevenirla, luego para detectarla si se produce, y finalmente investigarla, perseguirla, pero sobre todo sancionarla, porque en este debate normalmente se saca al litoral judicial, pero es quien tiene la última palabra de los procesos penales que se llevan a los tribunales de la República. Y en el pasado, ya nos hemos referido bastante a esto, en el pasado no hemos tenido las respuestas adecuadas. Nosotros esperamos y confiamos en que la actual composición del Poder Judicial ahora va a contribuir bastante. Pienso que el país debe sentirse orgulloso de la nueva Suprema Corte de Justicia que se da. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia para mí se ha hecho una elección de lujo que el país debe agradecer. De manera que esperemos que esto, y confiamos en que así será,
en que esto contribuirá a que se contribuya para que se avance en los procesos que se radican en los tribunales de la República y tengan una respuesta adecuada. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el director nacional de persecución de la corrupción administrativa, licenciado Otoniel Bonilla. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el director de la DPCA, una dependencia de la Procuraduría General de la República, el licenciado Otoniel Bonilla. La DPCA ha iniciado acciones en contra de exfuncionarios por alegadamente cometer actos de corrupción. 2 expedientes esta semana la DPCA ha depositado por ante la jurisdicción de la instrucción en busca de que se declare una apertura a juicio. Está el caso del exdirector del INDRI, Héctor Rodríguez Pimentel, y el de SENMA. Y también ha accionado esta semana en cuanto a mover el proceso investigativo en contra del ex embajador en Colombia, Ángel López. Comenzando por Rodríguez Pimentel, ¿cuáles son los argumentos que tiene la DPCA, así de manera sucinta, porque el expediente es bastante amplio? Sí, fíjate, estamos en presencia de un expediente muy voluminoso. Solo la acusación, el acto conclusivo, cuenta con 205 páginas de descripción de hechos, la circunstancia de esos hechos y la configuración jurídico-penal de esos hechos. O sea, las imputaciones entre los tipos penales que a nuestro juicio han sido violados. Sin embargo, porque no es el escenario, nosotros no queremos adentrarnos en esas tipificaciones, sino en el proceso en sí. Y esto data desde hace un tiempo. El Ministerio Público inició una investigación preliminar, unas indagatorias, a raíz de algunas denuncias que se suscitaron. Luego pudimos comprobar que no teníamos elementos suficientes para actuar ante un tribunal de la República. Y decidimos entonces suspender esa investigación y esperar la auditoría que estaba practicando la Cámara de Cuentas. El año 2011, en marzo de ese año, nos fue remitida esa auditoría, el informe de auditoría practicado por la Cámara de Cuentas. A raíz de ese momento, formalizamos la investigación. Y ya a mediados de abril de este año, habíamos terminado la investigación. Y mientras nos proponíamos elaborar los actos conclusivos para determinar si durante la fase preparatoria se habían reunido suficientes elementos que pudieran proporcionar al Ministerio Público las pruebas para actuar en justicia, entonces sobrevino un hecho nuevo, y es que la Contraloría General de la República nos entregó una auditoría que había realizado con unos expertos, ingenieros, que había contratado para examinar el contrato de adjudicación de la obra de la presa de Monte Grande. Y en esa auditoría se revelaron y encontramos un sinnúmero de hechos que requerían ampliar la investigación. Y es por ello que en vez de presentar los actos conclusivos en abril, los estamos haciendo ahora, porque ahora completamos esa fase investigativa sobre ese nuevo hecho que se incluyó en la investigación propiamente que estábamos realizando. Y es tanto así que examina la acusación y examina el proceso, se dará cuenta que hay actividades de investigación, interrogatorios y otras cosas de finales de junio de este año. O sea que lo que estamos diciendo está probado en el documento acusatorio. Es por ello entonces que al terminar la investigación, al examinar las pruebas, encontramos que hay suficientes elementos para someter ante los tribunales de la República a un sinnúmero de exfuncionarios y un funcionario en ejercicio del INDRI por estos hechos, que van desde la malversación propiamente relacionada con la utilización de los fondos asignados al INDRI para actividades distintas a lo que establece la ley, también hechos relativos a contrataciones de obras en violación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Ley 340 y su reglamento 490-2007,
Asimismo, la utilización de fondos para destinarlo a actividades que no se realizaron, se efectuaron pagos sin los debidos soportes, se ejecutaron compras con muchas debilidades y violaciones a la ley sobre la materia, la ley 340. También se utilizaron recursos de la cooperativa del INDRI, que está impedido por la norma legal hacerlo. Se usaron montos en efectivo para pagar actividades distintas a las institucionales, con fines meramente particulares de los funcionarios de entonces. Fueron sustraídos documentos oficiales de la institución, es un hecho muy grave, penado incluso, está tipificado en el Código Penal como un delito grave. También hubo la utilización de la tarjeta corporativa asignada al director ejecutivo de entonces para actividades privadas, para pagar hoteles de lujo sin que esto fuera de manera institucional, que lo logramos demostrar durante la investigación, para pagar cuentas relacionadas incluso a su familia, como es el pago de la universidad de un hijo suyo. O sea, no es posible que con los fondos del INDRI, con la tarjeta de la institución, del Estado, de los fondos que provienen de los contribuyentes, un funcionario, el que sea, disponga pagos de actividades privadas, de manera que estamos frente a un sinnúmero de hechos graves y que nosotros, como titular del organismo, titular de la DPCA y representante del Ministerio Público y por mandato de la Constitución, representante de la sociedad para estos hechos, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados y al haberlo determinado, al haberlo comprobado, necesariamente tendríamos que llevar el caso, los hechos, ante los tribunales de la República, y los tribunales determinarán si esos hechos que el Ministerio Público está presentando constituyen infracciones penales, y de ser así, que ante nuestro juicio es así, entonces tendrán que imponer las sanciones correspondientes. Rodríguez Pimentel dice que se trata de una persecución política porque él apoyó a Hipólito Mejía y que el expediente carece de fundamento. Es que él no ha leído el expediente, porque fue radicado en esta semana ante la jurisdicción de intrusión del Distrito Nacional y hasta este momento no ha sido convocada la audiencia preliminar, no ha sido notificada la acusación, que corresponde hacerlo al tribunal apoderado. Además de esto, eso que alega el exdirector del INDRI está asociado a lo que ya he venido diciendo. Todo el que participa en actividad partidaria cuando es acusado de un delito de corrupción alegará lo mismo. No es el primer caso, pero para nosotros eso no tiene relevancia. La relevancia es la que deviene del hecho en sí, de las imputaciones, que son muy graves, de las pruebas que han sido reunidas durante la investigación, y creo que cualquier argumento, alegato, debería hacerse ante el tribunal que está apoderado, sin que esto implique que él no pueda hacer sus alegaciones públicas. Tiene todo el derecho y nosotros lo respetamos. Ahora bien, esto no es contra Héctor Rodríguez Pimentel. Eso quiero que el país lo conozca y que quede claro. Nosotros no estamos actuando contra Héctor Rodríguez Pimentel. Hemos encontrado unos hechos que fueron cometidos por un funcionario en ejercicio en aquel momento, y ese funcionario desempeñaba el cargo de director ejecutivo del INDRI. Y varios de estos hechos, o la mayoría de los hechos que se atribuyen en el acta acusatoria, tiene participación el director del INDRI de entonces. Resulta ser que el director del INDRI es este ciudadano. Si hubiese sido Juan Pérez, pues Juan Pérez estuviera imputado. Nosotros no estamos acusando a Héctor Rodríguez Pimentel, estamos acusando que unos hechos cometidos y unas conductas incurridas por el exdirector del INDRI son contrarias a la ley, y por tanto hay que acusar al exdirector del INDRI o al funcionario que en ese momento ejecutó esas disposiciones contrarias a la ley. No estamos persiguiendo a Héctor Rodríguez Pimentel, sino a unos hechos, unas conductas que fueron cometidas en el ejercicio de un cargo público. Vamos a pedir su anuencia para hacer otra pausa aquí en Esfera de Poder y después regresamos. Licenciado Toniel Bonilla, ¿cuál es el curso que va a tener o que tiene actualmente el caso del SEGMA y las investigaciones que
ha removido la DPCA en contra del ex embajador en Colombia y ex secretario de Industria y Comercio, Ángel López. Sí, fíjate, nosotros, como te he señalado, hemos venido realizando en esta última parte varias investigaciones y según van concluyendo la vamos presentando. Otras que concluimos es la que tú señalas, el caso del SEIMA, Seguro Médico para Maestros. Ahí hemos imputado a 9 exfuncionarios de esa entidad, 7 exfuncionarios y 2 particulares que intervinieron en los hechos. Entre ellos un ex viceministro de Educación, el ex director ejecutivo del SEIMA, o sea, funcionarios de alto cargo en la administración pública en esa institución, los principales funcionarios de la institución. Ahora hemos radicado ya la acusación, se venía realizando hace un tiempo, habíamos solicitado medidas de coerción contra algunos de ellos, el tribunal, un juzgado de la instrucción de la capital había autorizado que este proceso se llevara con las normas especiales para asuntos complejos, en fin, estamos en la etapa ahora de la audiencia preliminar, la etapa intermedia. Nosotros hemos levantado cargos contra estas personas por igual, malversación, prevaricación, falsedad en documentos públicos, y esto quiero resaltarlo porque uno de los hechos que contiene la acusación es haber utilizado las funciones que desempeñaban algunos de los implicados en estos hechos, haber utilizado sus cargos para alterar documentos oficiales. Es un delito grave según el Código Penal. Tenemos que, por ejemplo, en la recolección de las firmas de los afiliados al SEIMA, porque el SEIMA es una ARS de los profesores, de los servidores del sector educativo, habían entonces falsificado, habían recogido las firmas de los afiliados al SEIMA en los denominados contratos de planes complementarios de salud. Nosotros, al encontrar esta situación y tratarse de un número muy elevado de contratos, estamos hablando de más de 89,000 contratos, solicitamos al juez de la instrucción que nos autorizara una modalidad de investigación que nos faculta el código, que se denomina producción de prueba masiva, cuando hay que interrogar numerosos testigos, como era el caso. Tomamos una proporción de los afiliados al SEIMA y todos coincidieron en señalar que esa no era la firma suya, que su firma había sido alterada. Pero no conforme con esto, nosotros quisimos buscar una opinión científica y enviamos estos contratos al Instituto de Ciencias Forenses, al INACIF, y allí se determinó, mediante un informe forense, que esas firmas están alteradas, fueron falsificadas. De manera que, además de haber falsificado materialmente estos contratos, dieron uso a esos contratos falsificados, y el Código Penal establece que el uso de un documento falso también es un delito. Entonces están imputados por estos hechos algunos de los implicados en el caso. Asimismo, pudimos detectar sustracción de fondos de la institución a través de distintas maniobras fraudulentas, como es el caso, por ejemplo, de apropiarse de recursos a través de una previsión que establece la ley de educación denominada escalafón docente, pero que está destinada exclusivamente para los servidores docentes del sector público, no para los empleados administrativos. Y entonces los funcionarios del SEIMA no son docentes, son administrativos. Pues por esa vía también fueron malversados, sustraídos algo más de 10 millones de pesos. También otras partidas que se hacían entregar de manera irregular a través de maniobras fraudulentas, como es fondos destinados a través de unos denominados bonos especiales, sin que esto tenga ninguna justificación legal, y por tanto entonces también hemos podido acreditar estos hechos y están incluidos en la acusación. Y hay un sinnúmero de hechos que van desde la utilización de los fondos para fines distintos a lo previsto, como es el caso del pago sin justificación de algo más de 126 millones de pesos por unos supuestos servicios de planes odontológicos que ni siquiera los afiliados conocían un año después de haberse contratado, y por estos supuestos servicios se desembolsó el monto que he indicado. En fin, hay un sinnúmero de hechos graves que fueron cometidos en perjuicio de los profesores esencialmente y de sus familiares, y todos recordarán, el país se recordará,
que en su momento, cuando el SEGMA colapsó por esas acciones dolosas y por esas conductas contrarias a la ley, fueron suspendidas hasta las docencias en el país, porque estaban suspendidos los servicios de salud de los docentes del sector educativo. Y ya fue un daño que fue provocado al Estado, que fue provocado a la sociedad en su conjunto y en especial a los servidores del sistema educativo, tanto docentes como los propios estudiantes, porque perdieron el pan de la enseñanza durante ese tiempo. De manera que estamos en presencia de un hecho de gran connotación social y que la sociedad debe estar pendiente para que los tribunales que han sido apoderados sean vigilados permanentemente para que se impongan las sanciones correspondientes, porque son hechos graves que deben llevar las penas que establece la ley. En el caso del ex embajador en Bogotá, en Colombia, ex embajador dominicano en Colombia, el señor Lockhart, lo hemos citado, o fue citado, para ser interrogado, y ya se ha producido esto en torno a su desempeño durante las funciones que ocupara como embajador en Colombia, por hechos que van relacionados a un presuntos actos sobre abuso del cargo en ocasión de unas exoneraciones irregulares que se dieron y otros hechos asociados a su desempeño. No hemos determinado que el señor Lockhart aún sea responsable de estos hechos. Estamos en la fase final de la investigación. Ahora vamos a cotejar las pruebas que tenemos y a verificar si las pruebas que hemos logrado reunir tanto a cargo como descargo son suficientes para proceder con el acto conclusivo, o si se requiere desplegar alguna otra actividad de investigación adicional a ya realizada, pero esto está en la fase final. Ahora con el cuerpo de fiscales y auditores los examinamos todos en conjunto y determinamos si las pruebas son suficientes para apoderar un tribunal o si por el contrario las pruebas a descargo que hemos logrado reunir también, tanto por su medio o por nuestra propia cuenta, porque es una obligación legal que tenemos. Entonces, si las pruebas a descargo son proporcionalmente más altas en términos de que pueda derivarse de ellos que no hay implicaciones penales, pues responsablemente dictamos un auto de archivo. O sea que en los próximos días probablemente estemos tomando una decisión sobre ese caso. ¿Cuántos expedientes tendrán ese curso en los próximos días o están pendientes de algún acto conclusivo? Nosotros no nos detenemos. Mientras estemos como titular de la DPCA, hasta el último segundo vamos a estar trabajando. Entonces, en estos días hemos venido avanzando otros casos. Por ejemplo, ya hace un tiempo veníamos avanzando las investigaciones con relación a la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal Dominicana. Está avanzada. Hemos avanzado un poco las investigaciones relativas a la auditoría practicada por la misma Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Santiago. Estamos avanzando las investigaciones sobre un apoderamiento que nos hiciera el Procurador General de la República de una denuncia interpuesta contra el senador de San Juan de la Maguana, el senador Bautista. En ese caso se han solicitado muchas informaciones e informes especializados, como a la propia Cámara de Cuentas. Le solicitamos una auditoría sobre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Le solicitamos al CODIA que examinara algunas de estas obras. Solicitamos un sinnúmero de informaciones a distintas entidades, incluyendo la propia institución donde presuntamente se dieron los hechos, en este caso la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En fin, estamos dándole un tratamiento investigativo a esta denuncia en los mismos términos que la DPCA utiliza para todos los casos, con particularidades distintas, porque hay casos que tienen hechos con distintas naturalezas y hay que darle un tratamiento de ese modo. También tenemos otras investigaciones relacionadas con auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas. Te puedo citar el caso que ya en los próximos días también estaremos tomando una decisión con relación al caso del síndico de Cabarete. En fin, tenemos un sinnúmero de investigaciones y otros casos que ya están en los tribunales, que a través de nuestros fiscales litigantes le damos seguimiento. ¿Va a ser necesario que el senador Bautista vaya a su despacho?
va a ser necesario completar la investigación. Si al término de la investigación, fíjense que probablemente una de las últimas actividades investigativas que realizamos es escuchar a los denunciados. En este caso, si al término de haber reunido toda la información que estamos recabando fuera necesario, pues no hay razones para que no sea llamado. O sea, si es necesario se llama, como hacemos con todos. Pero al término de haber reunido toda la información, porque de lo que se trata es de esto. Fíjese como el señor Lockhart, que ya referimos, nunca había sido llamado. Y teníamos un tiempo, primero realizando algunas averiguaciones preliminares y luego realizando, ya desplegando actividades de investigación más formal. Y estamos en una etapa que entendemos que ya es necesario escucharlo para oír su versión, porque también es importante, y que él aporte algún otro elemento. Pues lo propio haremos, si fuera el caso, cuando hayamos avanzado y que estemos en esa etapa con aquel proceso que hemos referido. Lamentablemente no tenemos más tiempo para hacerle otras preguntas que son necesarias durante este proceso que vive actuar la DPCA. Esferas de Poder, como siempre, va a estar siempre abierta para dar participación y comparecencia a una personalidad como usted, que tiene una responsabilidad bastante grande en esta coyuntura. Bueno, muchas gracias a ti, tú sabes que siempre estamos a la orden. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del licenciado Otoniel Bonilla, director nacional de persecución de la corrupción administrativa. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.